Buenas tardes, estimados directivos y docentes del área de ciencia y tecnología. Bienvenidos todos y todas a esta asistencia técnica denominada Sentido y Naturaleza de las competencias del área de ciencia y tecnología. El día de hoy los voy a acompañar para facilitarles la comprensión de este tema. Soy María Elena Pacherre Rodríguez, especialista del área de ciencia y tecnología de UGEL Pacasmayo. Toda reunión que nos convoca como maestros tiene un propósito. Vamos a presentar a continuación el propósito. Bien, entonces el día de hoy vamos a comprender el enfoque y la naturaleza de las competencias del área de ciencia y tecnología en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, el CENEP. Entonces, estimados colegas, el día de hoy tenemos la tarea de comprender el enfoque, de comprender nuestra guía metodológica que orienta nuestra práctica de enseñanza. Y asimismo, vamos a comprender qué son y cómo son las competencias del área de ciencia y tecnología. ¿Qué nos dice en esta parte el Currículo Nacional de la Educación Básica? Específicamente en nuestro programa curricular de educación secundaria. Que en el momento de la planificación, si bien es cierto, no hay un modelo establecido, pero sí hay una secuencia lógica que los maestros debemos seguir. Esa secuencia lógica nos dice que lo que debemos hacer es determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de necesidades de aprendizaje identificadas. Entonces, ¿qué significa determinar necesidades de aprendizaje? Significa que los maestros debemos comprender las competencias que vamos a desarrollar. Entonces, la planificación nos exige hacer esta comprensión como primer paso, ¿verdad? Entonces, vamos a facilitar esa comprensión. Bien, entonces, ¿por qué enseñar ciencia y tecnología en las instituciones educativas? ¿Qué dice nuestro programa curricular de educación básica? ¿Qué se busca desde el área de ciencia y tecnología? Miren, lo que todos nosotros debemos saber. Buscamos estudiantes que sean capaces de cuestionarse. Miren lo interesante de esta propuesta. Estudiantes capaces de cuestionarse, de formular preguntas. Miren, estudiantes capaces de formular preguntas sobre hechos, sobre fenómenos que suceden en su entorno. ¿Qué más queremos? Que nuestros estudiantes busquen información confiable en fuentes con respaldo científico. ¿Qué más? Que nuestros estudiantes aprendan a sistematizar y analizar esa información. Sistematizar y analizar. ¿Para qué necesitamos que la sistematicen y la analicen? Para que luego puedan explicarla. La explicación demuestra comprensión de algo, ¿verdad? Entonces, ¿solo necesitamos estudiantes que comprendan la información? No. Necesitamos que esa comprensión los lleve a tomar decisiones informadas. Decisiones donde ellos tengan que tomar en cuenta, ¿sí?, el aspecto personal o social. Cuando un estudiante toma decisiones, ¿qué es lo que se propone también?
que siempre considere las implicancias sociales y ambientales, que la tenga en cuenta, ¿verdad? Sabemos que la ciencia y la tecnología tienen impacto en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, eso también debe conocer nuestro estudiante. Entonces, queremos estudiantes que utilicen o que usen el conocimiento científico para seguir aprendiendo constantemente, ¿ya? Conocimiento científico. Usar conocimiento científico. El programa curricular no nos dice estudiantes que memoricen el conocimiento científico, sino que lo usen. A partir del uso, nuestros estudiantes pueden dar explicación a muchas situaciones. Bien, entonces ahora vamos a comprender cuál es el enfoque. Ya he dicho cuál es nuestra guía metodológica. Al momento de planificar, debemos conocer esto. Entonces, ¿qué nos dice nuestro programa curricular de educación secundaria? ¿Cuál es el enfoque del área? ¿Cuál es mi guía metodológica? Vamos a conocerla. Todos sabemos que el enfoque de nuestra área es el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿verdad? Entonces, el enfoque es el marco metodológico, teórico y metodológico que orienta todo nuestro proceso de enseñanza. Quiere decir entonces que nuestros estudiantes tienen que indagar o la indagación debe estar presente en nuestra labor diaria. Y no solo eso, sino que además debemos lograr que nuestros estudiantes estén alfabetizados científica y tecnológicamente. Pero es necesario que como maestros de ciencia, nosotros también podamos comprender y por qué este enfoque, cómo se sustenta, siendo el enfoque de indagación y alfabetización, ¿sí? La guía que orienta nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque también tiene su sustento, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que este enfoque se sustenta en la naturaleza de la ciencia. Entonces los maestros debemos dar una miradita para comprender cómo es la naturaleza de la ciencia. Siempre se nos ha enseñado que la ciencia es el conjunto de conocimientos, ¿verdad? Ordenados, sistematizados. Ciencia, leyes, teorías y principios que nosotros tendríamos que aprender, pero no hemos visto en sí cuál es la naturaleza de la ciencia. ¿Cómo hace la ciencia para obtener esos conocimientos, teorías, leyes y principios? La ciencia sigue un procedimiento. La ciencia utiliza métodos. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza de la ciencia, se propone el enfoque. Entonces, no solo para ver a la ciencia como producto, sino también para ver a la ciencia como proceso, como proceso. La otra base de este enfoque es la construcción activa del conocimiento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de construcción activa del conocimiento, seguramente recordaremos constructivismo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos con la construcción activa es que el estudiante sea el que construya su conocimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Poniéndose en contacto con su entorno y también aprendiendo de la colaboración con los demás. Entonces, protagonista, nuestro estudiante. ¿Para qué se ha propuesto el indagar científicamente? ¿Qué queremos cuando le pedimos al estudiante que indague? Queremos que conozca, que comprenda y que use procedimientos científicos. Miren, lo interesante, que conozca.
que comprenda y que use procedimientos científicos. Use. El estudiante tiene que usar los procedimientos que sigue la ciencia. La idea de este enfoque es que los estudiantes aprendan a hacer ciencia desde las instituciones educativas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que el estudiante indague científicamente? Para que construya o para que reconstruya sus conocimientos, para que entienda a la ciencia como proceso y también a la ciencia como producto, ¿verdad? Ciencia como proceso. El sistema educativo estaba diseñado para que nosotros podamos conocer a la ciencia como producto, como el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. La idea de este enfoque es que ahora nos fijemos más en la ciencia como proceso. ¿Cuál es el procedimiento que la ciencia sigue para obtener esos conocimientos? Con el objetivo de que el estudiante pueda utilizar esos mismos procedimientos en cualquier momento de su vida, para que aprenda constantemente. Sabemos nosotros que el mundo actual ha cambiado, ¿verdad? Que el estudiante puede acceder a la información por cualquier medio. Entonces, como que los maestros transmisores de conocimiento en esta época no ayudaría mucho. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Si antes solo ayudábamos a transmitir conocimientos, muy bien, entonces los maestros ahora tenemos que ayudar a que los estudiantes comprendan cómo se construyen esos conocimientos, cómo la ciencia construyó todos los conocimientos que ahora tenemos. Y cambiaron los enfoques, cambiaron los paradigmas, ¿verdad? Ahora tenemos este nuevo enfoque que nos conduce. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros indagamos? ¿Sí? Vamos a lograr que al construir el nuevo conocimiento, el estudiante se alfabetice. Y no solo científicamente, ¿verdad? También tecnológicamente. Entonces, la alfabetización científica y tecnológica busca que el estudiante use el conocimiento científico y tecnológico. Lo use. Use el conocimiento científico disponible, el que nos han dado los científicos. Y también el conocimiento tecnológico. Entonces, ¿para qué? Para que se forme como ciudadano responsable y autónomo, ¿verdad? Para que reconozca la influencia de la ciencia y la tecnología, ¿sí? En la calidad de vida y del ambiente. El estudiante debe proponer soluciones tecnológicas a partir de los conocimientos científicos disponibles. Miren, con este enfoque, lo dice nuestro programa curricular, buscamos ciudadanos y ciudadanas que sean críticos, que sean autónomos ante situaciones asociadas a la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Entonces, este enfoque, en conclusión, lo que busca es que nuestro estudiante permita conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para que pueda construir de manera activa sus conocimientos. Esa construcción activa la va a lograr si aprende de situaciones que suceden en su vida diaria. Vamos a ver la siguiente presentación. Tenemos arriba el programa curricular de educación secundaria y tenemos aquí nuestro enfoque. Y también tenemos nuestras 3 competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Miren, la imagen que se proyecta aquí es para que todos podamos entender que este enfoque es transversal a las tres competencias. Este enfoque es el ADN, la parte medular, la que dirige nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos entender de esta presentación? Que cuando el estudiante explica, indaga. La misma competencia indaga nos dice que tiene que indagar. Y que cuando el estudiante diseña, también indaga. Para que todos podamos entender cuál es el enfoque que se debe evidenciar en nuestras sesiones de aprendizaje. Para el sistema educativo peruano, para nuestro sistema educativo, la indagación científica viene a ser una competencia. De repente algunos maestros se han dado cuenta, ¿no? Y cuando hablamos del enfoque del área, lo manifiestan y dicen, pero son los pasos, o son las capacidades de la competencia indaga, ¿cierto? El sistema educativo peruano ha tomado la indagación científica como una competencia y también como un enfoque. La indagación científica como competencia tiene la meta de que el estudiante realice en un nivel escolar los procedimientos seguidos por los científicos. Y la indagación científica como enfoque está orientado, ¿sí?, a la reflexión en el proceso de enseñanza de las ciencias. Entonces, el enfoque, ¿para qué nos va a servir? Para que cuando planifiquemos nuestras experiencias de aprendizaje, que pueden ser unidades, que pueden ser proyectos, que pueden ser módulos, nosotros podamos saber qué es lo que debemos planificar. Cuando nosotros planifiquemos nuestra evaluación formativa, tenemos que tener en cuenta qué vamos a observar. Para eso vamos a proponer criterios de evaluación, ¿verdad? Pero esos criterios en función a qué. ¿Qué voy a observar de la competencia explica? ¿Qué van a evidenciar mis estudiantes cuando indaguen? ¿Y qué van a evidenciar cuando diseñen y construyan soluciones tecnológicas? Se tiene que evidenciar el enfoque del área. También es importantísimo cuando nosotros seleccionemos las estrategias que vamos a utilizar. Porque si el enfoque es de indagación y alfabetización científica y tecnológica, hay estrategias que nos ayudan a evidenciar este enfoque. Ahí hablamos, y por eso siempre cuando consultamos fuentes vamos a encontrar estas estrategias, ¿no? El ABP, el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje basado en investigación. O sea, nuestras estrategias deben estar orientadas a evidenciar el enfoque. Les puede ayudar mucho todavía consultar las rutas del aprendizaje. En las rutas del aprendizaje hay 4 grandes estrategias dentro del marco orientador del área de ciencia y tecnología. Entonces, cuando hablemos de estrategias en el área de ciencia y tecnología, tenemos que conocer por lo menos algunas de esas estrategias, porque son las estrategias que evidencian el enfoque del área y además demuestran el desarrollo de competencias, ¿no? Que significa que nuestro estudiante resuelva situaciones. Y la indagación es perfecta para que suceda eso. También es importante porque lo debemos tener en cuenta cuando seleccionemos los materiales educativos, ¿verdad? Y también los espacios educativos.
Si el aprendizaje es por indagación, tenemos que ver cuáles son los espacios que nos ayudarían a que nuestro estudiante indague, ¿verdad? Entonces, mm, como maestros, tenemos que pensar bien ahí si solo el aula sería el único espacio que tienen los estudiantes para aprender o para indagar. ¿Cuáles serían los espacios más apropiados para que nuestros estudiantes indaguen desde el área de ciencia y tecnología? Muy bien, entonces, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica está diseñado para que nuestros estudiantes puedan vivenciar la ciencia, para entender sus limitaciones, para saber cómo los científicos han llegado a producir todo este conocimiento o toda la tecnología que nosotros conocemos. Bien, vamos a continuar. El enfoque del área se concretiza cuando los estudiantes comprenden las ideas de la ciencia y las utilizan. ¿Para qué las utilizan? Para relacionar conceptos unos con otros, para realizar representaciones o modelos de explicación. Este enfoque también se concreta cuando el estudiante vive la ciencia, vive el proceso de la indagación, cuando utiliza los procedimientos de la ciencia. Y también se evidencia cuando los estudiantes usan las ideas científicas para plantear soluciones tecnológicas. De allí que se proponen para nuestra área 3 competencias. ¿Sí? Estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Entonces, el enfoque se concretiza de 3 maneras. En las 3 competencias que nosotros manejamos. La competencia 20, ¿sí? Según nuestro currículo, la competencia 20, cuando el estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La competencia 21, cuando el estudiante explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la competencia 22, cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Estas 3 competencias las tenemos que manejar todos los maestros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer todos nosotros? Tener el dominio de las capacidades. ¿Cómo es que el estudiante las va a desarrollar? Pero somos nosotros los primeros que tenemos que conocer, ¿sí? La naturaleza. Aquí viene la naturaleza de las competencias. ¿Cómo son las competencias? Y nosotros sabemos que las competencias se logran cuando el estudiante moviliza o combina todas sus capacidades. Entonces, ¿qué capacidades tiene mi competencia? Si mi competencia explica y tiene 2 capacidades, ¿yo puedo trabajar solo una? Si mi competencia es indaga y tiene 5 capacidades, ¿yo puedo trabajar solo 2? ¿O puedo seleccionar una y otra? Entonces, aquí viene la parte donde nosotros vamos a comprender la naturaleza de las competencias, qué son y cómo son nuestras competencias. Vamos a la primera competencia, ¿sí?
indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Miren, colegas, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Sí? Son nuestros estudiantes los que van a construir sus conocimientos. Construir. Construyo mis conocimientos, me alfabetizo científicamente. La competencia indaga, como todos ustedes lo conocen, parte de qué? Parte de preguntas, ¿verdad? Entonces, en nuestra sesión se debe evidenciar esa ruta metodológica. Preguntas de indagación. ¿Sobre qué se va a preguntar el estudiante? Sobre hechos y sobre fenómenos naturales. ¿Por qué les digo sobre qué se va a preguntar el estudiante? Porque si estamos aquí los maestros de educación secundaria, sabemos que nuestro estándar para el ciclo sexto y el séptimo en la competencia indaga nos dice que es el estudiante el que formula las preguntas. Seguramente nuestra propia experiencia nos dice que también somos nosotros, ¿verdad? Los que formulamos las preguntas y también es válido porque también se nos propone diferentes tipos de indagación, ¿no? Pero si queremos evaluar hacia dónde debemos conducir a nuestro estudiante, no se olviden que es a que ellos formulen preguntas sobre hechos y sobre fenómenos naturales. ¿Para qué nuestro estudiante se va a formular preguntas? Nuestro estudiante cuando formula preguntas, primero tiene que interpretar situaciones. Me detengo un momento, interpreto la situación y luego determino lo que voy a investigar. En realidad, la competencia indaga y las capacidades que se combinan cuando se logra esta competencia es lo que todos nosotros deberíamos hacer en la vida diaria cuando nos enfrentemos a un problema. Interpreto la situación, comprendo la situación, me planteo la pregunta de indagación y sigo toda mi secuencia lógica. Nosotros debemos ver a las capacidades aquí como una secuencia lógica que debemos seguir cuando nos enfrentamos a un problema y buscamos la solución. El trabajo del aula no debe estar muy alejado de lo que sucede en nuestra vida diaria. Es lo que sucede en la vida diaria. De repente acá más detallado, más especificado, pero es lo que deberíamos hacer todos cuando intentemos solucionar un problema. Entonces, cuando el estudiante se formula preguntas sobre hechos, fenómenos naturales, y cuando da una posible explicación a esa pregunta, y nosotros ya sabemos que el estudiante está formulando hipótesis, es necesario y se nos pide dentro del programa curricular que los estudiantes identifiquen variables, ¿verdad? Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Ese es el lenguaje científico que deben manejar nuestros estudiantes, ¿sí? Saber de variables. Cuando el estudiante realiza todo eso, nosotros como maestros podemos decir que el estudiante problematiza situaciones. Comprender la naturaleza de una competencia significa conocer cuáles son sus capacidades. Pero, ¿para qué necesito conocer las capacidades? Para evidenciar los aprendizajes que van a lograr mis estudiantes. En la competencia indaga, ¿cómo voy a valorar el aprendizaje de mi estudiante? Mi estudiante debe saber lo que yo voy a observar y nosotros como maestros debemos dominar esto, ¿verdad? Debemos tener claro qué es lo que deben hacer los estudiantes. Entonces el estudiante debe problematizar situaciones.
Como el estudiante ya formuló una hipótesis, que es la posible explicación al problema que se me ha presentado, entonces debo diseñar mis estrategias que me permitan a mí verificar la hipótesis, que me permitan a mí poner la prueba para validarla o para rechazarla. Entonces, el estudiante debe diseñar estrategias para hacer indagación. Y ahora ya tengo la hipótesis, ¿cómo hago para poner la prueba? Entonces, allí viene lo que nosotros conocemos como el plan de investigación. Necesito hacer mi plan, necesito detenerme y pensar, ¿cómo? ¿Qué utilizo? ¿Qué tengo? Entonces, allí determinamos las actividades y o procedimientos que vamos a seguir. Entonces, también debemos conocer aquí si mi indagación es científica, experimental o descriptiva, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que conocer nosotros como maestros. ¿Qué hace aquí también el estudiante? Selecciona sus materiales, sus instrumentos, cuáles van a ser sus fuentes de información científicas, ¿no? El estudiante aquí elabora su plan de investigación, que puede incluir actividades y o procedimientos. De repente es un experimento el que va a realizar también, materiales, medidas de bioseguridad que voy a tener para realizar mi experimento. ¿Qué fuentes de información voy a consultar? Si mi indagación es descriptiva, ¿sí? ¿Cuál es la fuente en la que me basé? ¿Sí? Y en la que a partir de ella inicié mi indagación y qué es lo que yo quiero conseguir después. Cuando terminamos de hacer nuestro plan de indagación, pasamos a recoger datos, ¿verdad? A recoger datos o los generamos mediante la experimentación. Si hacemos un experimento nosotros, vamos a generar esos datos. Esos datos pueden ser cualitativos, una descripción, si estoy estudiando las características de algo, o cuantitativos, numéricos, ¿verdad? Entonces, cuando mi estudiante hace eso, yo como maestro voy a decir, mi estudiante está generando y registrando datos o información. En esta parte, es importante elaborar tablas, ¿verdad? Tablas de registro de datos. Eso también lo tenemos que, de alguna forma, empezar enseñando a los maestros, ¿no? Hasta que el estudiante tenga el dominio. Por eso les decía que hay tipos de indagación, ¿no? Que podría ser otro tema de conversación. Pero el día de hoy estamos centrados en la naturaleza para que entendamos qué voy a evidenciar. Esto es importantísimo, colegas, porque cuando se nos pide hacer una conclusión descriptiva del aprendizaje de los estudiantes, tenemos que mirar esto, pues. Tenemos que mirar los criterios de evaluación y los criterios de evaluación están en el estándar. Y si ustedes han revisado el estándar, en el estándar está la descripción de las capacidades. Bien, entonces, ¿qué hacemos con los datos que hemos generado? Vamos, tenemos que analizarlos, ¿verdad? Tenemos que contrastarlos. ¿Qué fue lo que yo encontré? ¿Y qué dice la información científica? ¿Verdad? Entonces, voy a analizar mis datos. Mm, Voy a analizar esos datos para que yo pueda contrastar mi hipótesis. ¿Verdad? Analizo datos, contrasto hipótesis, establezco relaciones, ¿sí? Utilizo comparaciones, elaboro conclusiones.
¿Y eso queda allí? No. Durante el proceso de indagación puedo encontrar dificultades, ¿verdad? Se me presentaron dificultades. Entonces, luego tengo que evaluar y comunicar mis resultados. ¿Ya? ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa eh, ver si mis conclusiones responden a la propuesta de mi indagación. Voy a cuestionar, ¿sí?, el grado de satisfacción. La respuesta en realidad es la respuesta que yo esperaba a la pregunta que se me formuló. Y también el estudiante va a ser capaz de proponer mejoras. Entonces, después que nuestro estudiante indaga, termina presentando sus informes, ¿verdad? El informe da cuenta de lo que encontré. El informe va a dar cuenta de mis hallazgos. El informe me dará cuenta de mis nuevos conocimientos. Entonces, observamos también aquí en esta presentación que hemos puesto la indagación relacionándolos con los métodos de la ciencia, ¿no? En este caso con el método científico que todos conocemos. La observación, claro. Ninguna pregunta la podemos formular si no es de algo que observamos, ¿no? De algo que sucede a nuestro alrededor. Luego planteamos hipótesis, dice el método científico. Luego experimentamos. Luego hacemos el análisis y luego concluimos. Para que ustedes puedan relacionar que el método científico, porque la ciencia también utiliza otros métodos, por ejemplo, el método de investigación. El método científico se relaciona mucho con esta competencia. Entonces, vamos a ver aquí también que los aprendizajes previos para construir el conocimiento es necesario activar los aprendizajes previos, generar en nuestros estudiantes el conflicto cognitivo. Como maestros, hacer el andamiaje, brindar el soporte que necesitan nuestros estudiantes, conducirlos de una zona a otra y luego que nuestros estudiantes transfieran lo que aprendieron a nuevas situaciones. Esto es así en resumen lo que dice, ¿no?, nuestro programa curricular de lo que debe hacer el estudiante cuando indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Vemos acá entonces, en esta diapositiva, las 5 capacidades. Perdón. Las 5 capacidades, ¿verdad? Problematiza situaciones. En resumen, ¿no? Hace preguntas sobre hechos y sobre fenómenos, que es otra parte que nosotros debemos conocer, ¿verdad? ¿Cuándo es un hecho? ¿Cuándo es un fenómeno? Entonces nosotros tenemos que tener claro esta parte para proponer las situaciones de investigación, ¿verdad? Nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿no?, que un hecho es algo que ya está comprobado, ¿verdad? Es algo que ya está verificado. Es algo que se acepta. Y un fenómeno es un suceso natural observable, ¿no? Entonces, hace preguntas sobre hechos, sobre fenómenos, selecciona las preguntas que puedan ser indagadas. Aquí también los maestros tenemos que detenernos y saber qué características tienen las preguntas investigables, cómo se formulan las preguntas investigables o las preguntas causales, ¿verdad? Como dice nuestro estándar, establecen relaciones de causalidad, de causa y efecto, ¿verdad? Eso es lo que se nos pide aquí. Elabora una posible explicación como respuesta.
que es la hipótesis, ¿verdad? Cuando un estudiante diseña estrategias, propone un plan para recoger información. Aquí va a manipular las variables. Nosotros sabemos que la variable que podemos manipular es la variable independiente y de la cual vamos a recoger información o la que vamos a medir es la variable dependiente. Entonces, miren, colegas, cuántas cosas, cuántos términos que nosotros tenemos que analizar para tener bien claro qué es lo que le vamos a solicitar al estudiante. Entonces, como maestros, debemos tener bien claro qué es un hecho, qué es un fenómeno. Como maestros, nos corresponde conocer qué es una variable, qué es una variable independiente, dependiente e interviniente, ¿verdad? Se nos pide en el séptimo ciclo. En el séptimo ciclo ya se nos pide otro tipo de variables, ¿verdad? Y que todas esas variables, unas las manipulamos, la otra la medimos y a las otras las tenemos que mantener controladas para que no alteren el resultado de nuestra indagación. Como hemos visto también, selecciona materiales, instrumentos y algo muy importante, fuentes de información. No podemos solo decir en la conclusión si la hipótesis fue verdadera o falsa. Tenemos que contrastarla, ¿sí? Y ponerla a la luz de la evidencia científica. Aquí también el estudiante prevé tiempo y medidas de bioseguridad. Ya les dije, si está haciendo un experimento, ¿verdad? Una indagación experimental, es necesario que prevé el tiempo y las medidas de bioseguridad. Vemos ahora qué hace un estudiante cuando genera y registra datos e información. Dice ahí genera, ¿no? Él mismo los puede generar. Y también necesita hacer un registro de esos datos e información. Obtiene datos cualitativos y cuantitativos. Registra, organiza y representa los datos en gráficas. Aquí también hay que ayudarnos de repente de la matemática, ¿no? Para poder conducir a nuestros estudiantes en los tipos de gráficos que puede presentar sus resultados, ¿verdad? De barras, histogramas, diagramas de pastel, como nosotros lo podamos conducir a nuestro estudiante. Luego, nos corresponde hacer el análisis de los datos e información. Vamos a comparar los datos cualitativos o cuantitativos. Vamos a establecer relaciones entre ellos y vamos a elaborar conclusiones. Entonces, si mi estudiante ha elaborado una buena conclusión, yo puedo decir que mi estudiante analiza muy bien los datos y la información. Pasamos a la parte donde se finaliza el trabajo de la indagación y el estudiante termina evaluando y comunicando el proceso y el resultado de su indagación. El proceso, ¿no? El proceso, es necesario evaluar el proceso. Es más interesante que nosotros nos fijemos en el proceso, que recojamos evidencias en el proceso, para que podamos retroalimentar. Entonces aquí el estudiante sustenta sus conclusiones, da a conocer las dificultades técnicas y propone mejoras. Siempre tenemos que invitar a nuestro estudiante a evaluar todo el proceso de su indagación, que registre cuáles fueron las dificultades, para que de esta manera pueda subsanarlas, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que sucede también y que comprenda, ¿no? Cómo es que la ciencia, cuando entrega un resultado, es producto de muchos ensayos y errores.
¿sí? Fabricar una vacuna para protegernos del coronavirus tomó tiempo, ¿no? ¿Quién sabe cuántos animales murieron en ese proceso? Entonces el estudiante también tiene que ver eso. O sea, no nos debemos preocupar si el estudiante llega al final y nos da y nos dice que su hipótesis ha sido falsa. Eso no debe ser motivo de preocupación. Lo que debemos asegurarnos es que el estudiante siga los procedimientos y que él encuentre la respuesta a su pregunta y que entienda que el mismo procedimiento que él está siguiendo es lo que hacen los científicos. Los científicos no es que no se equivocan mucho antes de darnos un nuevo conocimiento. Bien, entonces, hasta allí quiero, estimados colegas, que todos podamos comprender que la competencia indaga, las capacidades que se siguen son una secuencia lógica. Un estudiante, o yo no podría decir en una sesión de aprendizaje que mi estudiante va a generar y registrar datos, o que solamente va a analizar la información. Le propongo un tema, ya, que registre datos de ese tema, que vaya y que busque la información sobre ese tema, que luego me los analice, que me elabore sus conclusiones. Eso no es indagación. No podemos coger pedacitos, pedacitos de las capacidades, ¿no? Pedazos, pedazos, trabajar las capacidades y luego decir, trabajé la competencia. La competencia se va a evidenciar si el estudiante sigue toda esta secuencia. Claro, requiere dominio, por eso es que las competencias no solamente están dadas para el nivel secundario, las competencias se trabajan desde el nivel inicial y son las mismas, excepto en el nivel inicial donde solo trabajan la competencia indagada. Pero en el resto de niveles las competencias son las mismas. Entonces, con eso nosotros podemos entender que las competencias no los vamos a lograr de manera rápida, que requieren tiempo. Miren, requieren todo, que el estudiante pase por toda la escolaridad para que logre el perfil de egreso. Entonces, nuestros estudiantes en la secundaria como que ya están a punto, ¿verdad? De lograr los estándares, porque ya pasaron por el nivel inicial, por el nivel primario, donde las competencias son las mismas. Bien, pasamos entonces ahora a ver la naturaleza de nuestra competencia. Explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Sí? Estos cuatro grandes componentes, ¿verdad? Estos cuatro grandes componentes. Cuando nosotros trabajamos la competencia explica, tenemos que evidenciar que el estudiante desarrolle dos capacidades, ¿verdad? Que comprenda y use los conocimientos científicos y que evalúe las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Que nuestros estudiantes comprendan y usen conocimientos científicos. No nos están pidiendo que nuestros estudiantes memoricen los conocimientos científicos y el que más conocimiento tiene es el que más comprendió. Vamos a ver cómo el enfoque nos ayuda a que el estudiante comprenda y use los conocimientos científicos. Conocimientos científicos referentes a qué? Y aquí nuevamente encontramos este término, ¿verdad? Referentes a hechos y referente a fenómenos. Miren, la base de esta competencia está aquí, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Que ya hemos dicho, ¿sí? Se ha seleccionado ese enfoque teniendo en cuenta la naturaleza de la ciencia, las grandes ideas, el pensamiento científico, ¿sí?
para que podamos tener ciudadanos y ciudadanas críticas, autónomos ante situaciones asociadas a la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿qué hace un estudiante cuando comprende y usa? Vamos acá, tenemos las palabras claves. Cuando un estudiante comprende y usa los conocimientos, tiene que establecer relaciones entre conceptos. Si nosotros miramos, estimados colegas, nuestros estándares de la competencia explica, ¿sí? Nos piden allí que el estudiante establezca relaciones cualitativas y cuantitativas para decir nosotros que el estudiante está logrando la competencia. Para el sexto o para nuestro séptimo ciclo. Entonces, ¿cómo sé que mi estudiante está logrando esa competencia? Mire, las palabras claves. Cuando nuestro estudiante está estableciendo relaciones entre conceptos. Está relacionando un concepto con otro. Mm, Energía solar, fotosíntesis. Mm, Relaciones entre conceptos. Cuando nuestros estudiantes hacen representaciones o modelos para explicar el mundo natural y artificial, ¿no? Modelos, porque eso hacen los científicos. Los científicos en el mundo de la ciencia están estableciendo relaciones entre conceptos. Hacen representaciones o modelos para explicarnos un fenómeno, ¿no? Y de ahí que podemos recordar, por ejemplo, los modelos atómicos, ¿verdad? Es así como trabajan los científicos. Entonces, para esta competencia también nos proponen eso, que nuestros estudiantes hagan representaciones, modelos, para explicar situaciones del mundo natural o artificial. ¿Qué más? Entonces, si yo digo como maestra, mi estudiante está estableciendo relaciones, mi estudiante está haciendo representaciones, mi estudiante está comprendiendo y usando conocimientos científicos. El estudiante también debe ser capaz de evaluar situaciones donde la ciencia y la tecnología se encuentren en debate. Evaluar situaciones. ¿Qué más debe hacer? Construir argumentos. Debo orientarlo a que evalúe las situaciones para que construya argumentos. ¿Y qué puede hacer? Aprenda a tomar decisiones, pues, informadas, ¿verdad? Decisiones informadas sobre la salud, sobre el medio ambiente. Entonces, nosotros podemos decir que cuando estamos trabajando esta competencia, queridos colegas, se deben evidenciar estas habilidades. Que mi estudiante explique, que mi estudiante aplique, que mi estudiante compare, que mi estudiante justifique, que mi estudiante generalice. Si el estudiante hace esto, esto es transferencia. Transferencia. No está repitiendo el conocimiento, está haciendo uso del conocimiento. ¿No? ¿Qué significa explicar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, si ustedes revisan la programación, nuestro programa curricular, y revisan el estándar, y como el estándar, pues dice, establece relaciones entre el campo eléctrico y la materia, y nosotros decimos, pero es amplio, ¿no? Entonces bajamos nuestra mirada y vamos a los ejemplos. Bajamos la mirada y nos vamos a los ejemplos y nos vamos al desempeño. Si ustedes se han dado cuenta en su desempeño, las habilidades que se consideran, ¿sí? Para el sexto y el séptimo ciclo son del describe hacia arriba. Describe hacia arriba. No hay una habilidad que diga identifica,
reconoce. Esas habilidades no están ahí. Describe, explica, justifica, argumenta. Esas son las habilidades, ¿no? O sea, el ejemplo que es el desempeño nos da cuenta de esas habilidades. Entonces, solo cuando el estudiante logre esas habilidades, nosotros podemos decir que ha comprendido y ha usado conocimientos científicos, entonces está explicando el mundo físico. Está explicando. Bien, entonces nuestro estudiante comprende y usa conocimientos científicos y también tiene que tener la capacidad de evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Identifica cambios en la sociedad. Para eso es necesario que el estudiante identifique cambios en la sociedad que se den o que se hayan producido producto del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Nosotros sabemos que la ciencia avanza, ¿verdad? La ciencia ha ido avanzando. Cada vez que aparece algo nuevo, tiene un impacto, o en la sociedad, en el ambiente. Entonces, nuestro estudiante tiene que estar evaluando siempre esas situaciones, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesita primero identificar cambios que se hayan producido debido al desarrollo científico y tecnológico? ¿Para qué? Para que tome una postura crítica. ¿Cuál es su postura? La postura de él. El maestro solo lo va a conducir. El maestro le va a dar las herramientas. El maestro de repente le da los recursos. Pero él va a construir su postura crítica. Que tome decisiones. Queremos que el estudiante tome decisiones. ¿Sí? ¿Qué significa tomar una postura crítica, tomar decisiones? ¿Qué significa que el estudiante evalúe? ¿Sí? Que construya sus argumentos. Que sea capaz de usar fundamentos científicos. Para eso, nosotros los maestros tenemos que enfrentar al estudiante a estas situaciones, ¿verdad? Tenemos que enfrentarlos. Entonces, si sabemos que una competencia es la facultad que tiene una persona de combinar todas sus capacidades con el propósito de resolver una situación, entonces, como maestros, tenemos que crear esas situaciones. Nos corresponde ahora crear esas situaciones que se llaman significativas, ¿verdad? Para que nuestro estudiante pueda resolver esos problemas. Entonces hay que enfrentar al estudiante a situaciones donde la ciencia y la tecnología estén en cuestión para que aprenda a tomar o a tener una posición. Entonces, colegas, podemos decir entonces que para que el estudiante explique, ¿sí? Las explicaciones son consecuencia de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas. Mi enfoque, mi enfoque. Entonces, cuando preparo una sesión de aprendizaje con la competencia explica, el estudiante tiene que resolver una pregunta. Tiene que haber una pregunta de indagación, una pregunta que no tenga respuesta rápida. Si yo la pregunta de indagación que le formulo a mi estudiante es ¿qué es la fotosíntesis? De hecho, que va a encontrar la respuesta rápida. Entonces, el enfoque de indagación quiere decir que en la competencia indaga ya sabemos que se inicia a partir de preguntas. En la competencia explica también, colegas. También debe haber una pregunta de indagación. Y la secuencia que todos ustedes conocen, la secuencia lógica. Si ustedes han podido observar bien, esa secuencia lógica son las capacidades de la competencia indaga, ¿verdad? Entonces, después que mi estudiante le planteo el problema de indagación o la pregunta de indagación, tiene que formular hipótesis, tiene que hacer su plan de investigación y todo lo que corresponde a los pasos de la indagación. ¿Sí? La idea es que quede claro esto, colegas.
Luego al final ya les voy a presentar una diapositiva donde podemos todos mirar y decir y revisar nuestra planificación y verla, ¿no? Y verla si se ajusta al enfoque y empezar haciendo nuestras modificaciones, ¿verdad? Entonces, que quede claro que una explicación se construye como consecuencia de un largo proceso que parte de la formulación de preguntas o problemas. Se ensayan las explicaciones preliminares, ¿sí? Que son las hipótesis. Se van a recoger datos, ¿sí? Se analizan los datos, se elaboran conclusiones y luego se evalúa todo el trabajo que se ha realizado. Bien, continuamos entonces. Aquí estoy citando en la parte inferior la fuente. Aquí tenemos lo que nos dice Wilfredo Palomino acerca de esta competencia, ¿no? Comprende y usa conocimientos sobre lo que nosotros ya sabemos para que podamos entender qué significa comprender. Y dice, comprender, según David Perkins, va más allá de la posesión de la información. La persona que entiende es capaz de ir más allá de la información suministrada. La comprensión se evidencia mediante actividades como la explicación, ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste. La contextualización, la generalización. ¿De dónde sacó esto Wilfredo Palomino? Del libro que se denomina La Escuela Inteligente. Entonces, David Perkin dirigió un proyecto de investigación en la Universidad de Harvard, muy preocupado él por desarrollar el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Entonces, esta competencia y esta capacidad implica movilizar capacidades de alta demanda cognitiva, ¿no? Él le denomina capacidades o habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿sí? Habilidades que hagan trabajar la mente, ¿sí? Y considera el del describir, como les dije, hasta el demostrar. Este describir no es cualquier describir. En ciencias hacemos descripciones científicas. Vamos a ver ahora qué hace un estudiante cuando evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Juzga el impacto del conocimiento y el desarrollo tecnológico en la sociedad y asume una posición y toma decisiones con base en evidencia, en pruebas científicas. Bien, entonces, miren lo interesante, ¿no? Miren, colegas, lo que nosotros tendríamos que revisar para poder comprender nuestras competencias, ¿no? Tendríamos que seguir revisando. Cuando nosotros podamos hacer esa comprensión, se nos va a facilitar el trabajo con nuestros estudiantes. Bien, ahora pasamos a la siguiente competencia. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Iniciamos también con el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Debe haber una pregunta. Debe haber un problema o una necesidad que se intente resolver. Siguiendo la secuencia lógica del enfoque, correspondería de repente hacer la hipótesis, pero en la competencia diseña
nosotros respondemos la pregunta diciendo qué solución tecnológica vamos a construir. Eso sería lo único que podría variar, que en lugar de hipótesis damos respuesta a la pregunta con la solución tecnológica que vamos a construir. El resto de pasos lo vamos a ver aquí. Entonces, el enfoque. Todas las competencias tienen en cuenta el enfoque. Diseña y construye, dice nuestra. O sea, no se quede en el diseño. Si mi estudiante solo hizo diseños y no construyó nada, no ha logrado la competencia. O si mi estudiante construye sin hacer un diseño, tampoco logró la competencia. Porque lo que queremos es que nuestros estudiantes sigan los procedimientos que siguen los científicos. Los científicos no primero construyen y luego hacen el diseño. Esto es un estudio, ¿verdad? Entonces tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes a que sigan o usen los procedimientos de la ciencia. Entonces, diseña. ¿Qué va a diseñar, colegas? ¿Sí? Nuestro estudiante cuando diseña, construye objetos, procesos o sistemas tecnológicos. Miren lo que nos dice, ¿no? Objetos, procesos y sistemas tecnológicos. Entonces, como que hemos sacado lo que nos corresponde observar, colegas. Por eso es que estamos analizando aquí la naturaleza, cómo es la competencia. Ya sabemos que una competencia tiene capacidades, pero ¿qué debo observar de esas capacidades? ¿Qué debo evidenciar? ¿Qué es lo que mi estudiante va a tener que realizar para que yo diga si logró la competencia o no logró la competencia? Entonces, cuando un estudiante diseña objetos, procesos o sistemas tecnológicos, lo hace basándose en sus conocimientos científicos, en sus conocimientos tecnológicos y también en sus prácticas locales. También puede ser basándose en sus prácticas. Lo primero que tenemos que hacer es mm, crear una situación problemática, ¿verdad? Donde el estudiante pueda detectar problemas o necesidades u oportunidades. Enfrentamos al estudiante al problema, tenemos que hacer que el estudiante encuentre o defina las causas de ese problema. ¿Por qué se origina el problema? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que falta? ¿No? Para que a partir de ello pueda proponer alternativas de solución al problema. Entonces, cuando nuestro estudiante hace eso, nosotros podemos evidenciar que está determinando la alternativa de solución tecnológica. Entonces, ¿qué hace el estudiante cuando determina la alternativa de solución tecnológica, colegas? Un estudiante detecta problemas, necesidades o oportunidades, encuentra las causas de ese problema y luego él propone su alternativa de solución. De esta manera, estamos preparando al estudiante para que cuando esté fuera, sea capaz de detectar problemas, ¿no? Necesidades o oportunidades y que proponga alternativas de solución, basándose en sus conocimientos científicos, tecnológicos y en las prácticas locales. Cuando el estudiante hace eso, ya propuso la alternativa de solución, le corresponde hacer el diseño de su alternativa de solución. No dejemos, colegas, que primero construya, ¿sí? Porque el estudiante le puede decir, maestro, pero es más fácil que lo haga y después le hago el dibujo de lo que ya hice. Para él es más fácil, pero así no son los procedimientos que siguen los científicos. Primero tiene que hacer el dibujo.
una representación gráfica o esquemática de la propuesta que él eligió. Si revisamos nuestros estándares de esta competencia, sexto, séptimo ciclo, no puede ser cualquier dibujo. Ese dibujo tiene que tener medidas, por lo menos si es en el sexto ciclo, ¿verdad? Tiene que tener el diseño parte por parte y después de la solución completa. Y si estamos en el séptimo ciclo, nuestro estudiante tiene que hacer esos dibujos a escala. Traducir una medida real a escala. De tal manera que cuando otra persona se encuentre con ese mismo diseño, sea capaz de hacerlo. Esa función tiene el diseño. Nosotros buscamos modelos, diseños, encontramos y lo hacemos porque nos presentan la información detallada, medidas, ¿no? Entonces, diseño la alternativa de solución. Pero también es necesario que yo sepa qué materiales voy a utilizar, ¿verdad? ¿Qué materiales voy a utilizar? Herramientas, materiales y recursos. ¿Cuál es el costo de esos materiales? ¿Cuánto es el tiempo que voy a invertir para construir mi alternativa de solución? ¿Qué medidas de bioseguridad debo tener en cuenta? Entonces, si nosotros revisamos nuestro estándar y le damos una miradita a nuestros desempeños para ilustrarnos mejor, vamos a encontrar ahí todo lo que debe evidenciar el estudiante cuando está trabajando esta competencia. Cuando el estudiante ya tiene el diseño, ya selecciona materiales, recursos, herramientas, corresponde entonces ahora que lo construya tal y como lo dibujó. Me fijo en mi modelo y lo hago tal y cual lo he diseñado. No hay ningún problema que luego le salga mal, no hay ningún problema, colegas. No hay ningún problema y no tenemos por qué decirle que primero lo haga mejor para que luego después haga el diseño. No, no, porque el estudiante en las capacidades que vamos a analizar también tiene que detectar errores y eso es cuando valida su alternativa de solución. Entonces corresponde que el estudiante la implemente para que la valide. Implementar significa llevar a cabo la alternativa de solución. Tiene que verificarla, tiene que ponerla a prueba de acuerdo a las especificaciones y tiene que verificar el funcionamiento de sus partes. Tiene que funcionar. Si yo propongo una alternativa de solución que no funciona, no he construido nada, porque aquí no queda solo en hipótesis. Tengo que poner a prueba. Luego que he verificado, voy a evaluar y comunicar el funcionamiento y los impactos. No olviden esa parte, colegas. La ciencia está evaluando siempre el impacto, o en la sociedad o en el ambiente. Entonces, mi alternativa de solución logró responder a los requerimientos. Debo comunicar cómo funciona, analizar los posibles impactos. Miren, todo lo que nosotros como maestros tenemos que evidenciar. En esta presentación se han seleccionado los aspectos claves que nosotros debemos mirar, que nuestro estudiante realice para que podamos decir, ¿sí? Que está logrando esta competencia. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, para que podamos ayudarnos y para que podamos saber qué soluciones tecnológicas podemos
trabajar en el aula, también podemos consultar las rutas, colegas, las rutas del aprendizaje de 2015, ¿sí? Son un instrumento de apoyo, son un instrumento de apoyo. Así como los maestros tenemos nuestro currículo, nuestro programa curricular, podemos también tener estos insumos y las rutas del aprendizaje nos hablan de 6 tipos de tecnologías que nosotros podríamos trabajar en el aula. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos bien qué es lo que pueden hacer los estudiantes de la educación básica regular cuando construyen o cuando diseñan y construyen soluciones tecnológicas, vamos a evitar de repente poner como alternativa de solución una maqueta, ¿no? Para que nosotros no podamos de repente caer en ese error, ¿verdad? Que una maqueta sobre algo es una alternativa de solución tecnológica. Bien, vamos a ver. En esta presentación lo que les quiero mostrar es que cómo podemos ir orientando a nuestros estudiantes, colegas, para el logro de cada una de estas capacidades. Miren, cuando yo quiero que mi estudiante determine una alternativa de solución tecnológica, yo le puedo pedir a mis estudiantes, les puedo ayudar con estas preguntas, ¿no? Y decirles, ¿quiénes tienen el problema o necesidad? ¿Por qué es importante resolver? ¿Sí? Miren cómo los podemos, perdón, ir ayudando. Momentito, perdón, manipularlo. Entonces, ¿cómo los podemos ir ayudando, verdad? Entonces, eh, para que ustedes puedan también, tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué características debe tener la solución tecnológica para cumplir las condiciones del reto? De esta manera puedo ayudar a que mis estudiantes puedan determinar una alternativa de solución tecnológica. Diseña la alternativa de solución tecnológica, ¿sí? Miren, lo que podemos ir trabajando. Ya sabemos que el estudiante representa la alternativa de solución, realiza esquemas o dibujos a escala, si me solicita mi estándar, debe incluir sus partes o etapas, considerar los procedimientos, las herramientas, los materiales y los recursos, pero yo puedo ir orientando con preguntas, ¿verdad? ¿Qué alternativas son realmente posibles teniendo en cuenta el tiempo, los materiales y las herramientas con las que contamos? Porque probablemente hay problemas y de repente, no podemos encontrar la solución desde desde el aula, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativas podemos construir con los materiales que tenemos? Esa es una buena pregunta también, ¿no, colegas? Vamos a ver qué hace, qué podemos hacer, qué preguntas podemos formular para verificar el funcionamiento, detectar errores o imprecisiones y realizar ajustes. Podemos preguntarle a nuestros estudiantes, ¿cumple nuestro diseño con las especificaciones establecidas? ¿Se puede hacer más barato? ¿Funciona como se había pensado al inicio? ¿Qué partes tendrían que modificarse? Estas preguntas nos pueden servir, colegas, hasta que nuestros estudiantes tengan el dominio de estas capacidades. Igual, si yo trabajo el Evalúa, miren las preguntas que yo le podría formular, ¿verdad? ¿Soluciona la necesidad o el problema para el cual se construyó la alternativa? ¿Cómo se podría mejorar la solución tecnológica? ¿Qué acciones de mejora se les podría hacer? ¿Qué podríamos hacer para que sea más fácil de construir? He querido colocarles aquí algunas preguntitas
que nos podrían servir de andamio cuando trabajemos con nuestros estudiantes. No olviden que como maestros somos los mediadores. Entonces, como mediadores, podemos ir ofreciendo andamios a nuestros estudiantes, pequeñas ayudas que los conduzcan a lo que nosotros queremos lograr. No se olviden que un andamio es algo que nosotros utilizamos para lograr algo, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros estudiantes ya tengan el dominio de estas capacidades, les podemos ir retirando el andamio. Y cada vez que el estudiante desarrolle esta competencia, ya sepa cómo actuar. Bien, miren, quería ofrecerles esta presentación para que podamos revisar nuestras sesiones de aprendizaje y podamos decir cómo podemos saber si estamos movilizando el enfoque del área en nuestras sesiones, que sería seguramente la pregunta que todos ustedes se hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que en mis sesiones estoy movilizando el enfoque del área? Miren, hay elementos comunes que se pueden reconocer para saber que estamos por buen camino, colegas. Primero, miren acá, hasta lo he enumerado para que ustedes lo puedan tener en cuenta. En mi sesión debe haber una pregunta investigable sobre un hecho, sobre un fenómeno. Eso lo sabemos. Si tengo una pregunta investigable en mi sesión, estoy por buen camino. Estoy desarrollando el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Número 2. Debo planificar cómo se piensa demostrar la respuesta. Mi plan de investigación. ¿Sí? Y si fuera una solución tecnológica, ¿cómo lograr la solución al problema? O la atención a la necesidad que se presenta. Tercero, debo identificar y recoger datos relevantes para demostrar mi hipótesis. Recojo de datos. Enfoque del área. Y si fuera una solución tecnológica, debo diseñar y construir el prototipo y recoger datos de cómo funciona. Cuarto aspecto clave, analizar y evaluar críticamente el trabajo realizado. Debo establecer conclusiones o evaluar críticamente el funcionamiento de la solución tecnológica. Miren ahí, si fuera la competencia explica, indaga, y también como que un tip, si fuera la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Estos cuatro aspectos, colegas, nos va a permitir darnos cuenta si estamos por buen camino, si estamos aplicando el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Todo nuestro trabajo desde el aula debe estar orientado a lograr el perfil de egreso, ¿verdad? ¿Qué nos dice el perfil de egreso? Que el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Que el estudiante indague sobre el mundo natural y artificial para comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas y éticas. Me estaba olvidando, ¿sí? Cuando el estudiante indaga, no solamente nos fijemos en que construya conocimientos, sino que practique también valores como la honestidad, ¿verdad? Para poder decir si su investigación corresponde o los resultados de su investigación corresponde, por ejemplo, a lo que él descubrió o tomó los datos de otra fuente de información, ¿verdad? Entonces, lo que vemos ahí, posturas críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento, relacionado con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis,
saberes locales y observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial. Conocer el perfil de egreso, colegas, es importante para que nosotros podamos ver si en realidad estamos conduciendo a nuestros estudiantes a lograr ese perfil. Miren, tres aspectos importantes. El estudiante indaga. El estudiante indaga, nos dice ahí. Usa procedimientos científicos. Miren, lo interesante del perfil y para que nosotros podamos decir, sí, pues si el enfoque es indaga, el estudiante tiene que indagar, tiene que aprender a indagar, tiene que aprender a utilizar los procedimientos de la ciencia, ¿sí? Para construir sus conocimientos. Entonces, colegas, lo que nos corresponde a nosotros es hacer que nuestros estudiantes dominen sus capacidades, las combinen y las usen para resolver problemas o situaciones de su vida cotidiana.